Devoción a la Divina Misericordia. Entrega novena. Coronilla a la Divina Misericordia. Significado teológico. Fuente santafaustina.es. La coronilla a la Divina Misericordia tiene un contenido muy rico, así que merece la pena detenerse a considerar el significado de las palabras y de las frases. La oración en su totalidad está dirigida a Dios Padre, a quien ofrecemos a su amado Hijo en propiciación por nuestros pecados y por los del mundo entero. Y suplicamos por los méritos de su dolorosa pasión, rogando para que nos conceda la misericordia a nosotros y al mundo entero. Al rezar esta oración participamos del sacerdocio común de Cristo, ofreciendo a Dios el Padre, a su amado Hijo en propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Sobre la importancia de los contenidos de la coronilla, hubo un tiempo en el que se debatía una disputa teológica alrededor de esta cuestión, y que se refería a la corrección de dicha oración, y por lo tanto a su origen sobrenatural. El padre Vincenti Granat, ex rector de la Universidad Católica de Lublin, consideraba que la coronilla a la Divina Misericordia contenía errores teológicos y que por lo tanto no podía proceder de Dios. En un simposio totalmente dedicado al tema de la misericordia de Dios, dio una conferencia en la que escribió: en dicha oración hay importantes errores teológicos. En primer lugar, la divinidad del Hijo es lo mismo que la divinidad del Padre, y por lo tanto no puede ser ofrecida al Padre eterno. En segundo lugar, no se puede ofrecer la divinidad en sacrificio. Y en tercer lugar, esto no se puede hacer en propiciación por los pecados, ya que la divinidad, y más concretamente hablando Dios mismo, es quien perdona los pecados. Pero no se trata de una víctima propiciatoria. El Salvador, en su naturaleza humana, es propiciación por nuestros pecados. El padre profesor Ignacio Lusiski esclareció estas dudas. Al explicar el sentido de la fórmula, dijo que las palabras, el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo hay que tomarlas en su totalidad. La palabra divinidad no se puede sacar del contexto. Solo teniendo en cuenta el contexto, explica el padre Lusiski, se puede encontrar la clave para una correcta interpretación de las palabras, tal y como lo exige la regla básica de cualquier criticismo. De no hacerlo así, nos opondríamos a algo tan serio como son los principios de la interpretación científica. Esto conllevaría a falsificar brutalmente el sentido que el mismo Salvador le dio a la fórmula de la oración, con lo que se llegaría a un absurdo teológico. Esto es lo que ocurriría si al no tener en cuenta el contexto se entendiera la palabra divinidad como la naturaleza divina, pues es obvio que la naturaleza divina de Jesucristo es idéntica a la naturaleza del Padre, y por eso no puede ser ofrecida a Dios Padre. La fórmula del contenido a la coronilla, a la Divina Misericordia que era objeto de aquel debate, no había aparecido por primera vez en dicha oración, sino que ya desde hacía tiempo estaba presente en la Iglesia. En el contexto de la Eucaristía y en un ámbito cristológico, el contexto eucarístico más relevante y más solemne, señala el padre Lusiski, es la definición dogmática de la presencia eucarística de Jesús en su totalidad,
tal como fue propuesto por el Concilio de Trento, donde la definición de divinidad no se refiere a la naturaleza divina que es común a las tres personas de la Santísima Trinidad. Se refiere directamente a la persona divina de Jesús. Esta misma fórmula apareció en un contexto eucarístico, en la oración que el ángel dictó a los niños videntes de Fátima en 1916. Así, al rezar la coronilla a la Divina Misericordia, ofrecemos al Padre no solo la divinidad de Jesús, sino toda su persona, es decir, tanto su personalidad divina como su humanidad, que consta de un cuerpo de carne, de sangre y de alma. Pero entonces, cabe preguntarse, ¿puede ofrecerse a Dios toda la persona del Hijo de Dios encarnado? Ante esta cuestión, el padre Lusiski también responde positivamente, refiriéndose a la epístola de San Pablo a los Efesios, en la que dice que Cristo, cumpliendo su misión, primero nos amó y se entregó por nosotros como oblación y víctima de suave aroma. A partir de este texto de San Pablo, escribe el padre Lusiski, se desprende que el objeto y la finalidad del sacrificio ofrecido por Cristo a Dios Padre era Él mismo en su totalidad, es decir, toda su humanidad y su persona divina. Por lo tanto, cuando rezamos la coronilla, nos unimos al sacrificio de Cristo en la cruz, en el que Él se ofreció para nuestra salvación. Al recitar las palabras, tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, lo hacemos en virtud del amor que Dios Padre tiene por su Hijo, y en Él por todos los hombres. Así pues, recurrimos, dice el padre Lusiski, al motivo más fuerte para ser escuchado por Dios. En la coronilla pedimos la misericordia para nosotros y para el mundo entero. El pronombre nosotros se refiere a la persona que está rezando esta oración y a las personas por las que ésta desea y debe rezar. En cambio, al decir para el mundo entero, nos referimos a todas las personas que viven en el mundo y a las almas que sufren en el purgatorio. Así, cuando rezamos con fidelidad la coronilla a la Divina Misericordia, al mismo tiempo estamos llevando a cabo un acto de misericordia para con el prójimo, que es la condición para poder recibir la misericordia de Dios. Apóstoles de su amor.